Bueno, muy buenos días para todos. Seguimos en este proceso de capacitación virtual para todos ustedes, para que se cuiden desde su empresa, desde su casa. En este momento vamos a hablar de el plan de preparación para responder ante posibles emergencias. Vamos a hablar del plan de emergencia, un poquito de los antecedentes históricos, de la parte normativa, un poquitico de lo que se debe hacer antes, durante y después de cada una de las fases de la emergencia. ¿Listo? Lo primero que dicen por allí, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Es importante conocer nuestra historia. Muchas personas creen que las emergencias le pasan a otras personas, en otras empresas, en otros países, en otras ciudades. Y realmente es una realidad. Creo que el COVID-19 ha demostrado que esto es paralelo a todas las personas, a todos los extractos sociales. El primer evento del cual tenemos registro en Colombia, no el primero ocurrido, pero sí el primer registrado, se dio por allá en 1785, donde un terremoto destruye el centro del país. 90 años después, en 1875, un terremoto destruye nuestra frontera con Venezuela, destruye Cúcuta. Lamentablemente el tatarabuelo de Nicolás no muere ahí. En 1906, un tsunami destruye a Tumaco. En 1979, nuevamente un tsunami destruye a Tumaco. En Semana Santa, en 1983, tenemos un terremoto en Popayán. En el 85 tenemos un evento que todos recordamos por la niña Omaira Sánchez Orrego, la avalancha que hubo en Armero. En 94, un sismo de avalancha del río Páez. En el 99, sin duda, hubo un evento que parte la historia de Colombia en dos, que fue el terremoto del eje cafetero que afecta principalmente a Armenia. Cuando revisamos este panorama, nos damos cuenta que 4 grandes ciudades de Colombia fueron destruidas por sismos. Es decir, que deberíamos nosotros creer o suponer que si visitamos las grandes empresas de las ciudades que ya se destruyeron, pues seguramente todas deberían tener un plan de emergencia bien constituido, una brigada de emergencia activa y efectiva. Seguro que la alcaldía debería tener un plan de emergencia municipal con un presupuesto asignado para posibles eventos catastróficos, pero tristemente no es así. Tristemente no es la realidad. ¿Y por qué nos pasa eso actualmente? ¿Por qué no estamos preparados al día de hoy, cuando ya han habido desastres, emergencias que han quitado muchas vidas, que han afectado a muchas personas, muchos bienes, aún el ambiente? ¿Por qué no tenemos ese nivel de conciencia? Porque técnicamente nuestro problema es cultural. No hemos entendido la importancia de prepararnos, ¿sí? Yo quiero hacer una pregunta a cada uno de ustedes. ¿Cuántos de ustedes en su casa tienen un extintor? ¿Y será que la casa no se puede llegar a quemar en algún momento determinado? Por supuesto que sí. ¿Cuántos de ustedes tienen en su casa un botiquín bien dotado? ¿Será que sí? Habría que revisarlo. ¿Cuántos de ustedes tienen en su casa un plan de emergencia? Han hablado con su familia, han explicado a sus hijos qué hay que hacer frente a un sismo, qué hay que hacer frente a un incendio, y lo han ensayado. ¿Cuántos de ustedes tienen eso en su casa? Así como le decimos a nuestros hijos que nadie puede tocarlos, que no les guarden secretos a otras personas, que no hablen con extraños, que no reciban cosas de personas con las cuales con las que no conocen, no tienen contacto. ¿Por qué no les enseñamos qué hacer frente a una emergencia? Realmente sí que es muy importante este tipo de cosas. Hay una historia que nos dice, hey, ya ha pasado y puede volver a pasar. Esto es una panorámica de cómo queda Armenia después del sismo, 25 de enero del 99, caos total. Los de primera respuesta fueron los primeros afectados. Llegan ayudas de muchas partes del país, aún de otros países, y el caos fue total en Armenia. El saldo de Armenia fueron 1.300 muertos y 3.249 heridos. Sí, ese fue el saldo de Armenia. Y para allá cambiaron muchos lineamientos de orden legal. Se refuerza en la parte de la NSL, normas de resistencia, no lineamientos para construir las edificaciones. Hay más normativa respecto al sistema de gestión de seguridad en el trabajo, específicamente en plan de emergencias, brigadas de emergencias, son muy importantes. Y vámonos a un ámbito internacional, las Torres Gemelas o el World Trade Center. Estados Unidos claramente no esperaba un ataque de esos. Cuando todos vemos en las noticias esto que pasa, la gente dice se estrellaron unos aviones. Luego de un tiempo fue que nos dimos cuenta que se trataba de un atentado terrorista. Unos años después de lo que pasa acá en las Torres Gemelas,
yo tengo la oportunidad de leer el plan de emergencia de ellos. Y cuando yo leo ese plan de emergencia de ellos, me llevo una gran sorpresa. Está en inglés. No, mentira, la sorpresa era que ellos no contaban con atentados terroristas dentro de su análisis de amenazas, no por aire, porque cualquier aeronave misil enemiga le hubieran derribado mucho antes siquiera de que entrara al espacio aéreo norteamericano. Pero entonces los atacan con un avión comercial en una ruta comercial. Que es muy importante resaltar aquí. Lo que es importante, donde yo no quiero meterme, es donde se metió la prensa, que nos mostró los muertos y la gente que no podía bajar porque se quemaba y no podía subir porque se ahogaba con el humo, entonces empezaron a tirarse por las ventanas. Yo no quiero hablar de eso, yo quiero hablar del proceso de evacuación, de qué pasó con la gente no afectada de los pisos hacia abajo. Y antes de que las torres colapsaran, quiero decirle, mucha gente logró salir, pero muchas personas. ¿Hubo muertos? Por supuesto, hubo muertos, claro que sí, hubo muchos muertos. Sin embargo, escúcheme bien, aunque hubo muchos muertos, pues fueron muchas más las vidas que se salvaron. ¿Y por qué se pudieron salvar estas personas? ¿Porque estaban preparados para atentados con aviones? No, porque estaban preparados en un proceso organizado de evacuación. Porque en Estados Unidos los simulacros son obligatorios, lo hacen por allá trimestrales. A nosotros nuestra ley colombiana nos dice que deberíamos hacer mínimo un simulacro al año, mínimo. ¿Y qué hacemos aquí? Nos pegamos al mínimo, hacemos un simulacro. Y honestamente, evalúo los simulacros que nosotros hacemos en este país. Simulacros bien chichipatos. Uno nomás viendo las fotos de ese simulacro se da cuenta que la gente sale riéndose, pegándole a otro en la cabeza en la fila, comiendo papa rellena, hablando por celular. No tomamos el asunto en serio. Pero el día de la emergencia, ese día no sabemos qué hacer, no sabemos cómo reaccionar. Ese día se acaban los ateos, porque está comprobado científicamente que el ateo existe hasta dos momentos de la vida. El ateo existe hasta el día del temblor, o el ateo existe hasta el día que se le acaba papel higiénico en baño de casa ajena. En ese instante se convierte en creyente, Dios mío, ¿y ahora qué? Entonces, mucha gente se salva, ¿por qué? Porque estaba preparado un proceso organizado de evacuación. Y si nos pasa a nosotros, ¿será que nos salvamos? ¿Será que podemos salvar a nuestra familia, a nuestros empleados? Resulta que a pesar de hacerlo bien, ellos nos doblan en muertos. En Armenia murieron 1.300, aquí se mueren 2.749 personas, haciéndolo bien. Solamente bomberos, mueren 360 bomberos, mueren muchas personas allí, demasiadas. En el 2010 estábamos asustados, pensábamos que se iba a acabar el mundo. En enero del 2010 hubo un terremoto en Haití y en febrero del 2010 hubo un terremoto en Chile. Haití y Chile, ambos países costeros, con la misma vulnerabilidad geográfica y la misma falla geológica, pero con unas diferencias marcadas. ¿Cómo son las edificaciones en Haití? Pues para no entrar en detalles ni usar adjetivos calificativos, artesanales. ¿Cómo son las edificaciones en Chile? Sismoresistentes. ¿Cómo es la cultura en Haití? Pues tristemente bastante escasa en materia de prevención. ¿Cómo es la cultura en Chile? Bueno, ¿cómo era Chile hace un año atrás, antes de que empezara todo su proceso nuevo de protestas y político y todo el asunto? Chile era la Europa de Latinoamérica. Cuando pasa esto, Chile, el país más pujante y de mayor avance económico de la región latinoamericana. ¿Cuál fue la cifra entonces de muertos? En Haití, escúcheme bien, se murieron 300.000 personas. 300.000. Es más o menos como acabar con toda la población de Palmira, Valle del Cauca, para que se haga una idea de cuánta gente se murió. En Chile, que un mes después hay un terremoto y tiene 5 agravantes. El agravante número 1 fue más potente que el de Haití. Agravante número 2 duró más tiempo. Agravante número 3 fue a menor profundidad. Agravante número 4, después del terremoto lo golpea el tsunami. Y agravante 5, pues Chile tiene más población que Haití. Chile todo es costa. Uno sin conocer los datos diría, no, pues si acabó Chile. Resulta que no. Cifra final de muertos en Chile, 452. Y no tenemos que ser expertos en matemáticas para darnos cuenta que de 452 a 300.000 hay una diferencia abismal. ¿Quién sobrevive a las emergencias, mis queridos amigos? El que se prepara mejor. No el más de buenas, el que se prepara mejor.
Bueno, quiero entonces, miren cómo quedan las aplicaciones en Chile, esto supera cualquier capacidad de sismoresistencia. Quiero contarle algo, ¿por qué se producen los grandes sismos? Para hablar específicamente de los sismos. Movimientos de las placas tectónicas, que son parte de la corteza terrestre. Cuando esas placas se estrellan, se producen los grandes sismos. Voy a mostrar un mapa, ojalá lo tenga muy presente. Mapa sismológico de Colombia. Color rojo, zona de alta intensidad sísmica, con múltiples fallas geológicas. Color amarillo, zona de media intensidad sísmica. Color verde, zona de baja intensidad sísmica. Si a usted le fue medianamente bien en geografía y ya se ubicó, se da cuenta que el Valle del Cauca está en zona roja, rojo brillante, rojo rutilante, rojo arterial, rojo escarlata. Ahí estamos. La pregunta es, ¿y hasta cuándo nos va bien? ¿Hasta cuándo? ¿Hay que prepararnos? Confiamos en Dios, por supuesto, hay que creer en Dios, hay que amarlo todos los días, por supuesto. Pero la prevención de nosotros, ¿qué? ¿Y la prudencia de nosotros, dónde qué? Esta es nuestra realidad. Esta es. Ténganlo en cuenta cuando implemente el plan de emergencia en su empresa, cuando vaya a programar su simulacro, cuando vaya a seleccionar, a capacitar y a entrenar su brigada de emergencia. Hay que prepararnos para lo real, para lo que puede llegar a pasar. Por eso establecemos entonces el plan de emergencia. Vamos a hablar entonces del proceso de la evacuación. Técnicamente, ¿qué es la evacuación? La evacuación es que podamos mover un grupo de personas desde un lugar inseguro a un lugar seguro, o al menos menos inseguro que el donde estábamos anteriormente. Entonces, por esto la evacuación se determina de manera muy diferente a cuando la emergencia que se está presentando. No se evacúa de igual manera en un sismo que en un incendio, o una inundación, o un evento de orden público. Es un manejo completamente diferente el que tiene cada uno de estos procesos. ¿Listo? El plan de emergencia debe tener tres grupos que le dan vida. Primero, el comité de emergencia, la máxima jerarquía, junta directiva, gerentes, presidentes, directores, que son los que toman las decisiones en la emergencia, los que manejan el presupuesto. Grupo número 2, los líderes de evacuación. ¿Quiénes son los líderes de evacuación? ¿Quiénes deberían ser? Los jefes de área. ¿Por qué? Porque el jefe de área tiene control de su gente, sabe quién está y quién no está, quién está de vacaciones, quién está incapacitado, a quién le dio permiso, quién llega tarde. Es muy importante eso. Y ponemos a otro trabajador que sea el líder de evacuación, pues probablemente en la emergencia va a ordenar que la gente de la brigada vaya a buscar a alguien que no está, que está de vacaciones. En cambio, usted como jefe de área sí sabe quién está y quién no está. Así que usted debería asumir ese rol de líder de evacuación. ¿Listo? Llevar la bandera para sacar a toda su gente, a todas las que se puedan mover con sus propios medios. ¿Listo? Y el tercer grupo, pues es el grupo valiente, es ese grupo que se capacita y se entrena en control de incendios, primeros auxilios, rescate, técnicas de evacuación, aquellos que no se pueden mover por propios medios, entonces la brigada va a hacer un trabajo especial con ellos, de rescate, de estabilización, de primeros auxilios, mientras podemos tener una ayuda más avanzada. Hay que tener en cuenta que la atención de las emergencias en las empresas no es responsabilidad ni de los bomberos, ni de la Guardia Civil, ni de la Cruz Roja, ni del gobierno. La atención de las emergencias, según la ley colombiana, es de la empresa. Usted es el responsable de tener una brigada constituida. El decreto 1443 en el 2014 nos empezó a hablar específicamente de eso. Luego tuvo un compendio en la ley 72 del 2015. Y ojo con esto para que tengamos en cuenta. Sin embargo, esto se viene hablando desde la ley novena y desde la resolución 2406 de 1979. Eso no es nuevo. Pilas con esto. Muy bien. Hablemos de las fases. ¿Qué es lo que yo debo hacer antes, durante y después? En el antes, en su empresa, usted debe saber cuántos brigadistas tiene en su área, en su turno, en su empresa, en su sede. ¿Cuántos botiquines? ¿Cuántas camillas? ¿Cuántos inmovilizadores? ¿Sí? ¿Cuántos equipos de emergencia en general usted tiene para atender ese evento que se pueda llegar a presentar? En el antes, debe saber cuál es su ruta de evacuación principal, su ruta de evacuación alterna, su punto de encuentro, su salida de emergencia. Tiene que saber por dónde va a evacuar, por dónde va a salir. No queremos salir por el cubo, ¿sí o no? Entonces necesitamos saber cuál es nuestra ruta de evacuación principal y la alterna. En el antes, debo saber cuánta gente tengo, un listado actualizado. En el antes, trabajos de prueba de alarma, simulaciones, todo eso en el antes. En el durante,
Suena a frase de cajón, pero es muy importante. Conserve la calma. Usted es el líder, usted es el brigadista, usted es la persona que se capacitó en el comité de emergencia. En el evento adverso usted no puede salir con esa cara de estreñimiento, auxilio, auxilio, nadie le va a copiar cuando usted lo ve con esa cara de estrés. Muy importante conservar la calma y poner en práctica todo el entrenamiento que usted previamente ya ha tenido. En el durante usted tendrá que darle el manejo a la emergencia de acuerdo a lo que se esté presentando. Entonces, hablemos de los sismos, porque nuestros padres y abuelos nos dijeron, ojo, ubíquese debajo de la mesa, de la silla, del marco de la puerta. Esto no es una buena idea. Lo era, por supuesto, ya no. ¿Por qué era una buena idea? Porque las edificaciones de antes eran livianas, pareque, regularmente. Y los muebles eran esa madera fina, era roble, eran cedro. Entonces caía una pared en una mesa y se partía la pared, ¿cierto? Y a esa mesa no le pasaba nada, era un mueble inacabable. Hoy en día es el contrario, estructuras pesadas, concreto, metal, ¿sí? Y los muebles livianos, triplex, rimas, mageplex. Le apuesto lo que quiera que el comedor de su casa es de vidrio. Entonces métase bajo ese mueble a ver qué le pasa. Pues de una vez le toca meterse con la cédula a la boca para reconocimiento de cadáveres, porque usted no va a sobrevivir allí. Así que hoy por hoy hablamos de los espacios vitales aislados, ¿sí? ¿Cuáles son los espacios vitales aislados? Que yo pueda ubicarme en posición fetal. ¿Cuál es la posición fetal? Así como cuando usted estaba en la barriga de su mamá, o la posición de chichi en el monte, que usted llega y se agacha, se vuelve chiquito y se protege la cabeza. ¿Dónde debería tomar esa posición? En los amarres entre villas y la columna. Regularmente lo que se cae es lo que está suelto. Yo quiero hacerme un amarre entre villa y columna. Quiero hacerme ojalá al lado un objeto grande, un mueble, una nevera, una caja fuerte, no sé, lo que usted tenga por ahí en su empresa o en su casa. Así que si la pared colapsa, quedará soportada sobre ese objeto y se convierte en el triángulo de vida o en el espacio vital aislado. Si usted vive o está cerca de un ascensor, cuando se presenta el sismo, ubicarse al lado de la puerta del ascensor es una buena idea. Ojo, no frente a la puerta, porque el movimiento va a hacer que se abra, ¿sí? Al lado de la puerta. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la estructura que sostiene el ascensor es una estructura que se reforzó especialmente, estructuralmente. ¿Listo? Es muy importante, pero muy importante que usted lo tenga en cuenta. Son espacios seguros. Regularmente los baños son los mejores lugares, ideales. ¿Por qué? Porque resulta que los baños son lugares estrechos regularmente y no colapsan. Si el baño llegase a colapsar como tienen paredes tan juntas, quedará una sobre otra. La segunda razón y la más importante por la cual llega el baño es porque el baño tiene agua. Si yo me quedo atrapado sin agua, sobrevivo 3 días. Pero si me quedo atrapado con agua, sobrevivo 3 semanas. Eso es lo que tenemos por allá de reserva, inclusive los músculos distales. Eso podríamos sobrevivir si quedamos atrapados con agua. Así que por favor, enseñémosle esto a nuestra gente. No evacúe por las escaleras. Lo primero que se cae en los sismos son las escaleras. No tienen resistencia estructural. Por eso las escaleras de evacuación de emergencias son metálicas. Las escaleras de concreto se parten, se caen, van al piso. ¿Qué debemos hacer en caso de incendios? En caso de incendio lo que nosotros deberíamos hacer es tirarnos al piso y salir lo más agachado que se pueda. ¿Por qué? Porque humo, gases y vapores producto de la combustión pesan menos que el oxígeno. Como son menos densos van a estar arriba. El oxígeno que más pesado va a estar abajo. Si yo me quedo de pie voy a inhalar una serie de gases tóxicos como el monóxido de carbono, ¿sí? Acuerde que el efecto del monóxido es la somnolencia, ¿sí? Es la alucinación. Que usted se quede de pie, va a ver elefantes rosados volando, va a reírse solo, va a hablar incoherencias, amo mi suegra, cosas así, y luego ¡pum! Al piso se desmaya y se muere. El monóxido es peligrosísimo. Mucha gente se ha muerto porque prende la moto o el carro dentro de la casa y todo absolutamente cerrado. Así que en el incendio es diferente de lo que se debe hacer. Incendio pequeño, la brigada sabe que va con su extintor y lo controla. Incendio incipiente. Si el incendio es un incendio grande, un incendio de combustión libre, un incendio declarado, entonces, si yo no tengo equipos, si yo no tengo los recursos para atender esa emergencia, pues lo que debería hacer es tirarme al piso y tengo ya mucho humo, sacar a mi gente, llegar al punto de encuentro y llamar a los bomberos. ¿Listo? ¿Qué se debe hacer en caso de inundación? ¿Será posible una inundación en Cali? Por supuesto, Cali tiene 7 ríos y un sistema alcantarillado no muy bueno que digamos. Por eso, aquí vemos que llueve media hora y colapsa la ciudad. Es posible inundación. ¿Qué me dice la guía que debo hacer en caso de inundación?
quite suministro de electricidad y ubíquese en lugares altos. Es muy importante que lo tenga en cuenta. ¿Qué se debe hacer en eventos de orden público? En eventos de orden público, afuera están dando balas, están atracando, están haciendo una serie de cosas inseguras. No quiero salir, quiero alejarme de las puertas y de las ventanas, quiero tirarme al piso. Ah, pero es que nuestra idiosincrasia colombiana dicta lo opuesto. Ay, ¿qué estará pasando? Y ¡pum! Se muere por anfibio. No queremos que eso pase. ¿Listo? Cada emergencia, como usted se da cuenta, tiene un manejo completamente diferente. Después de la emergencia, si usted tuvo que evacuar, vaya al punto de encuentro, no se devuelva. Así como hubo una orden para salir, tiene que haber una orden para reingresar. Si usted tiene que irse del punto de encuentro para su casa, para donde sea, informe antes de irse. Muy importante tener en cuenta estas consideraciones. La llamada que usted haga para el organismo de socorro, para cuando usted vaya a pedir ayuda, una llamada con comunicación asertiva, que la persona que llame sea una persona que sepa la dirección, que hable claro, que sepa lo que está pasando, que no se ponga a llorar. La llamada es vital. ¿Listo? Después vamos a estar compartiendo un poco más de información acerca de unas recomendaciones para ejecutar esta llamada. ¿Listo? Es muy importante entonces que entendamos, tenemos un antecedente histórico, tenemos unas normativas que nos obligan, es decir, hay dos opciones, usted lo hace porque le toca o le hace porque realmente puede llegar a pasar. Cualquiera que sea su motivación, hágalo. Por favor, hágalo, no deje de hacerlo. Aquí tenemos unos ejemplos, lugares seguros, lugares inseguros. Y recordemos esto, que es muy importante. Es mejor estar preparado para algo que tal vez no suceda, a que suceda algo para lo cual no estamos preparados. Lo animo entonces a que usted estructure su plan de emergencia, cuenta con nosotros, cuenta con nuestro apoyo como profesionales, ejecute simulacros, seleccione y capacite y entrene su brigada de emergencia. Estamos a su disposición, estamos para servirles. Vamos a enviarle este video, vamos a enviarle un material de apoyo y vamos a estar muy pendientes de su formación, de su avance en este tiempo de aislamiento, de cuarentena por el COVID-19. Cuidémonos, trabajemos desde casa o si estamos en la empresa con todas las medidas que se nos han recomendado y estamos para servirte. ¿Listo? Cuídate mucho, ten en cuenta todas las recomendaciones de seguridad. Hasta la próxima.